Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Gracias por acompañarnos y escuchar estas historias. Si el contenido te gusta, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal y nos dejaras un comentario diciendo desde dónde nos escuchas. Estaré leyendo y respondiendo todos los mensajes. Sin más preámbulo, comenzamos con la primera historia. ¿Alguna vez han sentido que algo los observa en la oscuridad? ¿Algo que no deberían ver? Me llamo María. Soy de un pueblito pequeño en Veracruz, y lo que voy a contarles no es una invención, es lo que viví junto a mi esposo Ramón. Todo comenzó hace casi un año, cuando a Ramón le dieron el turno de la madrugada en la gasolinera que está en la carretera federal, esa que va rumbo a la sierra. Es un lugar solitario, rodeado de monte, y después de la 1 de la mañana no pasa casi nadie. Solo el silencio, el viento y esas lámparas amarillas que parpadean como si fueran a apagarse en cualquier momento. Las primeras noches fueron tranquilas, o eso me decía Ramón cuando llegaba en la mañana. Pero después de la primera semana, empezó a llegar más callado, con la mirada cansada, como si no hubiera dormido en días. Yo le preguntaba si todo estaba bien, y él solo me decía que sí, que era el cansancio del trabajo. Pero yo lo conocía, yo sabía que algo lo estaba molestando. Una noche, como a las 6 de la mañana, llegó más pálido que de costumbre. Se sentó en la mesa de la cocina sin decir nada, con las manos temblando mientras se servía el café. Yo me acerqué y le tomé la mano. «Ramón, ¿qué te pasa?», le dije. Él me miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que no debía. «María», me dijo con la voz quebrada, «todas las noches pasa lo mismo. A las 3 de la mañana, siempre a la misma hora, aparece una camioneta vieja en la gasolinera. Nunca la veo llegar. Solo está ahí, frente a las bombas, con el motor apagado. Y adentro hay alguien que no se baja, que solo se queda mirándome desde el parabrisas». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Y qué haces?», le pregunté. Pues me acerco, pensando que tal vez necesita algo, que tal vez se le descompuso el carro. Pero cuando doy unos pasos, cuando estoy como a 5 metros, la camioneta ya no está. Desaparece, como si nunca hubiera estado ahí. Yo no sabía qué decirle. Pensé que tal vez estaba muy cansado, que las noches largas le estaban jugando una mala pasada. Pero Ramón no era de esos hombres que inventan cosas. Él era serio, trabajador, y si me estaba diciendo eso, era porque lo estaba viviendo. Los días pasaron y Ramón seguía con lo mismo. Cada madrugada a las 3 en punto la camioneta aparecía, siempre en el mismo lugar, siempre con esa presencia adentro que lo miraba sin moverse. Una noche decidió anotar la placa para ver si podía averiguar algo, pero cuando se acercó con la libreta en la mano, se quedó helado. La camioneta no tenía placas, o bueno, sí tenía algo donde deberían estar los números, pero solo eran manchas oscuras, como si el metal estuviera quemado, derretido. Y justo en ese momento la bomba de gasolina comenzó a marcar litros sola. Nadie la estaba usando, nadie había metido la manguera en ningún tanque, pero los números seguían subiendo, uno tras otro. El olor a gasolina vieja, esa que huele como a podrido, llenó todo el lugar. Ramón se quedó paralizado. No sabía si correr o quedarse quieto. Y entonces la radio del mostrador, esa que él siempre dejaba apagada porque no le gustaba el ruido, se encendió sola. Primero fue solo estática, ese sonido áspero que te pone los pelos de punta. Pero después, entre el ruido, se escuchó una voz baja, ronca, que repetía lo mismo una y otra vez. «Aquí fue, aquí fue, aquí fue». Ramón salió corriendo de ahí. Se metió a la tiendita y cerró la puerta con llave. Se quedó ahí adentro hasta que amaneció, sin atreverse a salir, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Cuando llegó a la casa esa mañana me lo contó todo. Ya no podía más. Ya no podía seguir guardándoselo. Yo le creí. Claro que le creí. Y fue entonces cuando recordé algo que mi tía me había contado hace años. Ella vivía cerca de esa gasolinera cuando era más joven, y me dijo que ahí había pasado algo terrible. Hubo una explosión, hace como 20 años. Fue en la madrugada, durante el turno nocturno. Un trabajador murió quemado.
Dicen que nunca encontraron su cuerpo completo, solo pedazos. Y desde entonces, la gente del pueblo evita pasar por ahí de noche. Cuando le conté esto a Ramón, se puso más pálido todavía. Ahora todo tenía sentido. Esa camioneta, esa presencia, ese olor a gasolina quemada. Era él. Era el trabajador que nunca pudo irse. Las semanas siguientes fueron un infierno para Ramón. Cada noche que salía a trabajar, yo me quedaba despierta en la casa, rezando, pidiéndole a Dios que lo cuidara. Él ya no era el mismo hombre. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y a veces lo encontraba sentado en la sala a medianoche, con la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. La camioneta seguía apareciendo, siempre a las 3 de la mañana, siempre con esa sombra adentro que lo miraba sin moverse, y cada vez Ramón sentía que algo más pasaba. Las luces de la gasolinera parpadeaban, las puertas se abrían solas, y ese olor a gasolina quemada se hacía más y más fuerte. Una mañana, después de otra noche horrible, me senté con él en la mesa y le dije: «Ramón, así no puedes seguir. Esto te está consumiendo. Tienes que buscar ayuda». Él me miró con los ojos llenos de miedo y me dijo: «¿Qué clase de ayuda, María? ¿A quién le voy a contar esto? Me van a decir que estoy loco». «No estás loco», le dije tomándole las manos. «Yo sé que lo que estás viendo es real, y conozco a alguien que puede ayudarte». Le hablé de don Esteban, un curandero que vivía en el pueblo de al lado. Era un hombre mayor, muy respetado, que sabía de estas cosas. Mi mamá había ido con él hace años cuando mi hermano pequeño no dejaba de llorar en las noches, y don Esteban le hizo una limpia que lo curó enseguida. Ramón al principio no quería. Él no creía mucho en esas cosas, pero estaba tan desesperado que al final aceptó. Fuimos a ver a don Esteban un sábado por la tarde. Su casa era pequeña, llena de veladoras, hierbas colgando del techo y un olor a copal que te envolvía apenas entrabas. Don Esteban nos recibió con calma, como si ya supiera por qué estábamos ahí. Ramón le contó todo: la camioneta, la sombra, las cosas que se movían solas, la voz en la radio. Don Esteban lo escuchó sin interrumpirlo, asintiendo de vez en cuando, con los ojos cerrados. Cuando Ramón terminó, don Esteban abrió los ojos y dijo: «Ese ser que ves no te busca para hacerte daño, solo quiere irse en paz. Está atrapado en ese lugar y necesita ayuda para poder descansar». Yo sentí un alivio enorme al escuchar eso. Pensé que tal vez todo tenía solución. Don Esteban le dijo a Ramón que tenía que hacerle un pequeño altar en la gasolinera, en algún rincón discreto donde nadie lo viera, que le pusiera una veladora, un vaso con agua, algo de comida y una foto o una estampa de algún santo, que con eso el espíritu entendería que alguien lo recordaba, que alguien le estaba ofreciendo algo y que podría irse tranquilo. Ramón aceptó. Esa misma noche antes de su turno preparó todo. Consiguió una veladora blanca, un vaso con agua limpia, un pan dulce y una estampa de San Judas Tadeo. Lo puso en una esquina de la bodega de la gasolinera, detrás de unas cajas, donde nadie más lo vería. Encendió la veladora y rezó. No sabía qué decir, así que solo dijo en voz baja: «Si estás aquí y necesitas irte, aquí te dejo esto. Que encuentres tu paz». Los primeros 2 días no pasó nada. La camioneta no apareció. Ramón empezó a sentirse mejor. Pensó que tal vez don Esteban tenía razón, que el espíritu solo necesitaba eso para poder irse. Pero al tercer día, todo cambió. Eran las 3 de la mañana cuando Ramón estaba sentado en el mostrador, tomando un café para mantenerse despierto. De pronto, escuchó el sonido de un motor. Levantó la vista y ahí estaba, la camioneta. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la puerta del conductor se abrió lentamente. Ramón sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Nunca antes había visto a nadie bajar de esa camioneta. Y entonces la vio. Una sombra. No tenía forma humana clara. Era solo una mancha oscura, densa, que se movía como si flotara. Salió de la camioneta y comenzó a deslizarse hacia él. Rápido.
muy rápido. Ramón quiso moverse, quiso correr, pero sus piernas no le respondieron. Estaba paralizado como si algo lo estuviera sosteniendo en su lugar. La sombra llegó hasta donde él estaba y en un instante lo atravesó. Ramón me contó después que sintió un frío tan profundo que pensó que se iba a morir ahí mismo, como si algo le hubieran arrancado de adentro, como si una parte de él se hubiera ido con esa sombra. Cuando abrió los ojos, la camioneta estaba arrancando. Se alejó por la carretera y desapareció en la oscuridad, como si nada hubiera pasado. Ramón cayó de rodillas, no podía respirar bien. Sentía el cuerpo pesado, vacío. Cuando amaneció, sus compañeros del turno de la mañana lo encontraron tirado en el piso, con muy poca energía, balbuceando un nombre una y otra vez. Un nombre que yo no conocía, pero que después supe que era el del trabajador que había perdido la vida en esa gasolinera hace tantos años. Me llamaron de inmediato. Cuando llegué, Ramón estaba consciente, pero parecía ausente. Me miraba, pero era como si no me viera realmente. Lo llevé al hospital. Los doctores le hicieron estudios, análisis de sangre, placas, todo. Pero no encontraron nada. Decían que estaba débil, deshidratado, en shock, pero no sabían por qué. Ramón pasó 2 semanas en el hospital. Yo no me separé de él ni un solo día. Me quedaba a dormir en una silla junto a su cama, sosteniendo su mano, rezando para que mejorara. Pero cada día que pasaba, él se ponía peor. Dejó de comer, dejó de hablar. Solo se quedaba mirando al techo con los ojos muy abiertos, como si viera algo que yo no podía ver. Los doctores no entendían qué le pasaba. Le pusieron suero, le dieron medicinas, le hicieron más estudios. Nada funcionaba. Era como si algo dentro de él se estuviera apagando poco a poco. Una noche, mientras yo estaba sentada junto a él, Ramón volteó a verme. Por primera vez en días, parecía que realmente me estaba viendo. Me apretó la mano con una fuerza que no sabía que todavía tenía, y con la voz casi quebrada me dijo: «María, perdóname». Yo abrí la puerta. Yo lo dejé entrar. No entendí qué me quería decir. Solo lo abracé y le dije que todo iba a estar bien, que tenía que seguir luchando, que lo necesitaba. Pero esa misma noche su corazón se detuvo. Los doctores hicieron todo lo posible por revivirlo, pero no pudieron. Ramón se fue, y yo me quedé sola, sin entender qué había pasado realmente, sin poder aceptar que ya no estaba conmigo. Después del entierro, no pude quedarme tranquila. Tenía tantas preguntas, tanta rabia. Necesitaba respuestas, así que volví a buscar a don Esteban. Cuando llegué a su casa, él ya sabía por qué estaba ahí. Me recibió con una mirada triste como si hubiera estado esperándome. «Usted me dijo que no le iba a hacer daño», le reclamé con la voz llena de dolor. «Usted me dijo que solo quería irse en paz, y ahora mi esposo está muerto. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué las cosas salieron tan mal?» Don Esteban bajó la mirada y suspiró profundo. Se quedó en silencio por un momento, como si le costara trabajo hablar. Finalmente me dijo: «Señora María, lo que su esposo vio al principio tal vez sí era el espíritu del trabajador que perdió la vida en ese lugar. Pero con el tiempo, cuando un espíritu lleva tanto tiempo atrapado, cuando ha sufrido tanto, a veces deja de ser lo que era. A veces, otros seres aprovechan esa energía, se disfrazan, se hacen pasar por algo que no son». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Don Esteban continuó: «Ese ser que su esposo dejó entrar con el altar, ese que lo atravesó esa noche, no era el trabajador. Era algo más oscuro, algo que estaba esperando que alguien le abriera las puertas. Y cuando Ramón puso ese altar, cuando le ofreció algo, le dio permiso sin saberlo. Y ese ser aprovechó. Se llevó su alma». Me quedé sin palabras. Sentí que el pecho se me apretaba, que no podía respirar. Todo este tiempo, Ramón había tratado de ayudar, de hacer lo correcto, y eso mismo fue lo que lo perdió. Don Esteban me puso una mano en el hombro y me dijo con voz suave: «Hay cosas en este mundo que no entendemos, señora, cosas que no deberíamos tocar. Su esposo tenía buen corazón, pero a veces eso no es suficiente. A veces, el bien que queremos hacer puede ser usado en nuestra contra». Salí de ahí con el corazón destrozado.
No había nada que pudiera hacer. Ramón ya no estaba, y yo tenía que cargar con el peso de saber que algo oscuro se lo había llevado, algo que nunca debió haber entrado en nuestras vidas. Pasaron los meses. La gasolinera cerró poco después. Nadie quiso volver a trabajar ahí. Dicen que ahora, en las madrugadas, se sigue viendo una camioneta vieja estacionada frente a las bombas, y que a veces, si pasas por ahí a las 3 de la mañana, puedes ver una sombra moviéndose entre las luces apagadas. Yo nunca volví a pasar por ese lugar. No puedo. Cada vez que pienso en esa carretera, en esa gasolinera, siento el mismo frío que debió sentir Ramón esa última noche. Y aunque han pasado meses, todavía hay noches en las que siento su presencia, como si estuviera cerca, tratando de decirme algo, como si quisiera pedirme perdón otra vez. Pero yo ya no sé si lo que siento es realmente él, o si es ese mismo ser oscuro que se lo llevó, esperando a que yo también le abra la puerta. Por eso les digo, si alguna vez sienten que algo los observa en la oscuridad, si ven algo que no deberían ver, no se acerquen, no traten de ayudar, porque a veces lo que parece necesitar paz solo está buscando otra alma que llevarse. Y créanme, no hay nada más terrible que saber que la persona que amabas ya no está, y que tal vez nunca descansará en paz. Luis tenía 26 años y vivía en Monterrey. Acababa de perder su trabajo en una bodega y las deudas lo estaban ahogando. Cuando vio el anuncio del Oxxo buscando personal para el turno nocturno, no lo pensó dos veces. Pagaban mejor que en otros lados, y aunque decían que era turno de 24 horas, a él no le importaba. Necesitaba ese dinero como fuera. El local quedaba en la colonia Vista Hermosa, pero de hermosa no tenía nada. Era una esquina solitaria donde las luces de la calle casi nunca funcionaban. A un lado había casas abandonadas con las ventanas rotas y paredes llenas de grafiti. Del otro lado, un terreno baldío donde la gente tiraba basura. El Oxxo brillaba como una caja de luz en medio de la oscuridad, pero eso no lo hacía menos inquietante. El primer día, el supervisor lo llevó al local a las 9 de la noche. Era un hombre gordo con cara de cansado que masticaba chicle todo el tiempo. Le mostró cómo usar la caja, dónde estaban los productos, cómo hacer el corte de turno. Todo normal. Pero al final, justo antes de irse, el supervisor se detuvo en la puerta y lo miró fijamente. Una cosa más, Luis. Si escuchas golpes en la bodega durante la madrugada, no entres, nunca entres. Luis se rió nervioso. Pensó que era una broma para asustarlo, algo que le hacían al nuevo. Pero el supervisor no sonrió. Solo se fue y lo dejó ahí. Solo en ese local vacío que olía a limpiador y café quemado. Las primeras 2 noches fueron tranquilas. Llegaban algunos taxistas por café, algún borracho por cigarros, trabajadores de la madrugada que compraban tortas y refrescos. Nada fuera de lo normal. Luis se sentía bien. Hasta pensó que había tenido suerte con ese trabajo, pero la tercera noche todo cambió. Eran como las 2 de la mañana. No había nadie en la calle. Luis estaba organizando los dulces cuando escuchó que la puerta del local se abrió. El sensor hizo su sonido de siempre, ese pitido que anunciaba que alguien había entrado. Luis levantó la vista y vio a una mujer. Iba vestida completamente de negro, falda larga, blusa de manga larga, hasta un rebozo oscuro que le cubría parte de la cabeza. Caminaba despacio, arrastrando un poco los pies. Tenía la cabeza agachada y el cabello le tapaba la cara. Luis sintió un escalofrío, pero se dijo que solo era una señora normal, tal vez una trabajadora que salía tarde o alguien que vivía por ahí. «Buenas noches, señora», dijo Luis con voz amable. Ella no respondió. Siguió caminando lento, muy lento, hasta llegar al refrigerador de las bebidas. Se quedó ahí parada, mirando las puertas de vidrio sin moverse. Luis esperó. Pasaron 30 segundos, 1 minuto. La mujer no se movía, solo estaba ahí, viendo el refrigerador. «¿Necesita ayuda con algo?», preguntó Luis, pero su voz sonó más nerviosa esta vez. Nada. Silencio total. La mujer seguía inmóvil. Luis parpadeó por 1 segundo, solo 1 segundo. Y cuando abrió los ojos, la mujer ya no estaba. Se quedó helado. Miró hacia la puerta, pero no había escuchado el sensor. Revisó los pasillos, pero estaban vacíos. Era como si se hubiera esfumado.
Luis sintió que el aire del local se puso más frío. Se frotó los brazos y trató de calmarse. Tal vez había salido rápido y él no se dio cuenta. Eso debía ser. Pero esa noche no pudo dormir bien cuando llegó a su casa. Seguía viendo en su mente a esa mujer parada frente al refrigerador, sin moverse, con la cara oculta. La noche siguiente, Luis llegó al Oxxo con algo de miedo, pero se dijo que todo había sido su imaginación. Apenas eran las 11 de la noche cuando empezaron las cosas raras. Primero fueron los productos. Luis estaba seguro de que había acomodado las latas de atún en el estante de arriba, pero de repente estaban todas abajo. Luego fue la puerta del refrigerador de lácteos. Se abrió sola mientras Luis estaba en la caja. Escuchó el ruido y cuando volteó, la puerta estaba completamente abierta. Se acercó y la cerró, pero a los 10 minutos volvió a pasar lo mismo. «No puede ser», murmuró Luis sintiendo que la piel se le erizaba. A las 2:45 de la madrugada exactamente, el sensor de la puerta volvió a sonar. Luis levantó la vista y ahí estaba otra vez. La mujer de negro. Mismo rebozo, misma forma de caminar lenta, misma cabeza agachada. Entró al local arrastrando los pies y fue directo al refrigerador de bebidas. Luis sintió que el corazón se le aceleraba. «Señora, ¿puedo ayudarle en algo?», preguntó con voz temblorosa. Ella no respondió. Solo se quedó parada ahí mirando el refrigerador. Luis no quería parpadear. Quería ver qué pasaba esta vez, pero sus ojos le ardían y no pudo evitarlo. Parpadeó una vez y la mujer desapareció de nuevo. Esta vez Luis salió corriendo de detrás del mostrador. Revisó cada pasillo, miró por las ventanas, hasta salió un momento a la calle. Nada. No había nadie. El miedo lo invadió por completo. Cuando regresó a la caja, algo lo hizo detenerse en seco. Frente al mostrador, justo donde la mujer había estado parada, había huellas mojadas en el piso. Huellas de zapatos de mujer que no estaban ahí antes. Luis se agachó y tocó el agua con un dedo. Estaba helada. Luis se quedó mirando esas huellas mojadas sin poder moverse. El agua fría le había quedado en la punta del dedo y sentía como si le quemara. Se limpió en el pantalón y trató de respirar profundo. Tenía que calmarse. Tenía que pensar con claridad. Pero el miedo ya se le había metido en el pecho y no lo dejaba respirar bien. Las huellas formaban un camino. Iban desde la entrada, pasaban por el refrigerador de bebidas y seguían hacia el fondo del local. Luis las siguió despacio, con las piernas temblando. Las marcas mojadas lo llevaron hasta la puerta de la bodega. Ahí se detenían. La puerta estaba cerrada, pero Luis notó algo que nunca había visto antes. En la parte de abajo de la puerta había agua acumulada, como si alguien hubiera estado parado ahí mucho tiempo, goteando. Se acordó de lo que le había dicho el supervisor. Si escuchas golpes en la bodega, no entres. Pero no había escuchado golpes. Solo había visto a esa mujer. Solo había seguido sus huellas. Eso era diferente, ¿verdad? Luis puso la mano en la perilla de la puerta. Estaba helada. Dudó por un momento. Cada parte de su cuerpo le gritaba que se alejara, que regresara a la caja, que ignorara todo esto. Pero algo más fuerte lo empujaba a abrir esa puerta. Necesitaba saber qué había ahí dentro. Giró la perilla y la puerta se abrió con un crujido largo y horrible. Un olor espantoso lo golpeó de inmediato. Era como agua podrida mezclada con algo dulce y enfermizo. Luis sintió náuseas, pero se tapó la nariz con la camisa y entró. La luz de la bodega no funcionaba bien. Parpadeaba todo el tiempo haciendo que las sombras se movieran de forma extraña. Había cajas apiladas por todos lados, estantes con productos viejos y un montón de cosas que parecían llevar años ahí guardadas. Luis caminó entre las cajas mirando a su alrededor. El olor era cada vez peor. Entonces vio algo en la pared del fondo que lo hizo detenerse. Eran marcas profundas como si alguien las hubiera hecho con las uñas. Bajaban desde arriba hasta el suelo. Largas líneas que arañaban el concreto. Luis se acercó temblando y pasó los dedos por las marcas. Eran reales.
Alguien había estado ahí, rasguñando la pared con desesperación, tratando de salir. Miró hacia abajo y vio algo más. En el piso había manchas oscuras que parecían muy viejas, y en una de las cajas que estaba tirada de lado, había algo asomándose. Luis se agachó y lo sacó con cuidado. Era una fotografía vieja y arrugada. La luz parpadeante de la bodega apenas le dejaba verla bien, pero reconoció el lugar de inmediato. Era el mismo local, pero no era un Oxxo, era una tienda diferente, más vieja. En la foto había cinta amarilla cruzando la entrada y un letrero de la policía. Luis volteó la foto y en la parte de atrás había algo escrito con marcador negro. Decía: empleada encontrada en bodega, caso sin resolver, asalto nocturno. Luis sintió que las piernas se le doblaban. Dejó caer la foto y salió corriendo de la bodega. Cerró la puerta de golpe y se quedó recargado contra ella, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Su mente no paraba de dar vueltas. Alguien había terminado ahí, en esa bodega. Algo terrible había pasado en ese lugar antes de que fuera un Oxxo. Y ahora, esa mujer de negro seguía apareciendo. Seguía caminando por el local. Seguía dejando huellas mojadas. El resto de la noche Luis no se movió de la caja. No quiso voltear hacia la bodega. No quiso mirar el refrigerador. Cada vez que el sensor de la puerta sonaba, sentía que el corazón se le iba a salir. Pero solo eran clientes normales. Gente que entraba por cigarros o café. Nadie vestido de negro. Nadie que arrastrara los pies. Cuando por fin amaneció y llegó el empleado del turno de la mañana, Luis casi llora del alivio. ¿Estás bien, compa? Te ves pálido, le dijo el otro empleado, un muchacho joven que siempre llegaba silbando. Sí, solo cansado, mintió Luis. No iba a contarle nada, ¿quién le iba a creer? Llegó a su casa y trató de dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos veía a la mujer de negro parada frente al refrigerador. Veía las marcas en la pared de la bodega. Veía la foto vieja con el letrero de la policía. No podía quitarse esas imágenes de la cabeza. Pensó en renunciar. Pensó en no volver nunca a ese lugar. Pero necesitaba el dinero. Las deudas seguían ahí. Y además, algo dentro de él quería respuestas. Quería saber qué había pasado realmente. Esa tarde, antes de ir a trabajar, Luis buscó en internet información sobre el local. Encontró notas viejas de periódicos digitales. Había pasado hacía como 8 años. Una empleada de una tienda de abarrotes que estaba en esa esquina había desaparecido durante su turno nocturno. Días después la encontraron en la bodega del lugar. La investigación decía que había sido un asalto que salió mal, pero nunca encontraron a nadie. El caso quedó abierto por un tiempo y luego simplemente lo cerraron. La tienda cerró también y el lugar quedó abandonado hasta que pusieron el Oxxo. Luis leyó el nombre de la empleada. Se llamaba Rosa. Tenía 28 años. En la foto del periódico se veía sonriente, con el cabello largo y oscuro. Luis sintió un nudo en el estómago. Esa mujer había terminado sola, encerrada, asustada, y ahora algo de ella seguía ahí. Seguía caminando por ese lugar. Seguía buscando algo. Cuando Luis llegó al Oxxo esa noche, el supervisor estaba afuera fumando un cigarro. Luis se acercó a él tratando de verse calmado. «Oye, ¿tú sabías lo que pasó aquí antes?» «Lo de la empleada», preguntó Luis. El supervisor lo miró con los ojos cansados y dio una fumada larga antes de responder. «Todos los que trabajan aquí lo saben tarde o temprano. Por eso nadie dura mucho en el turno nocturno. Por eso te lo dieron a ti tan rápido. ¿Y por qué no me dijiste desde el principio?» El supervisor tiró el cigarro al piso y lo apagó con el pie. «Porque si te lo decía, no habrías aceptado el trabajo. Y necesitábamos a alguien». Luis se quedó parado ahí viendo cómo el supervisor se subía a su camioneta y se iba. Sintió rabia y miedo al mismo tiempo. Lo habían usado. Sabían perfectamente lo que pasaba en ese lugar, y aún así, lo pusieron ahí, solo en las madrugadas, sin advertirle nada más que esa frase sobre los golpes en la bodega. Pensó en irse en ese momento, en caminar hasta su casa y no volver nunca. Pero sus pies no se movieron. Algo lo mantenía ahí.
Tal vez era el dinero que tanto necesitaba. Tal vez era otra cosa. Algo que no podía explicar. Entró al local y todo estaba normal. Las luces brillantes, el olor a café, los productos acomodados en los estantes. Luis hizo su rutina de siempre. Revisó la caja, preparó café fresco, limpió el mostrador. Trató de mantenerse ocupado para no pensar. Pero cada vez que miraba el reloj sentía que el tiempo pasaba demasiado lento. Las 11 de la noche, las 12, la 1 de la madrugada. A las 2:30 Luis ya estaba temblando. Sabía que faltaba poco. Sabía que a las 2:45 exactamente, esa mujer iba a aparecer otra vez. Se paró detrás del mostrador con las manos apretadas, mirando la puerta. El reloj marcó las 2:44, luego 2:45, y justo en ese momento el sensor sonó. La puerta se abrió sola. No había nadie, pero Luis escuchó los pasos. Ese sonido de zapatos arrastrándose despacio sobre el piso. Los escuchó acercarse, aunque no veía a nadie. El sonido pasó junto a él, tan cerca que sintió el aire frío moverse. Los pasos fueron directo hacia el refrigerador de bebidas y ahí se detuvieron. Luis miraba ese punto vacío frente al refrigerador y entonces, de repente, la vio. Apareció de la nada. La mujer de negro parada ahí con la cabeza agachada y el cabello tapándole la cara. Pero esta vez algo era diferente. Muy lentamente, empezó a levantar la cabeza. Luis sintió que no podía respirar. No podía moverse. Solo podía mirar mientras ella levantaba la cara hacia él. Cuando por fin la vio completa, Luis sintió que todo su cuerpo se congelaba. No tenía ojos, solo cuencas oscuras y vacías. Su piel estaba pálida y mojada como si acabara de salir del agua. Y su boca estaba abierta en una expresión de dolor y miedo que Luis nunca había visto en nadie. Era el rostro de alguien que había sufrido horriblemente antes del final. La mujer levantó un brazo lento y señaló hacia la bodega. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Solo ese gesto, ese dedo apuntando hacia el fondo del local, hacia la bodega donde ella había terminado sola y asustada. Luis entendió en ese momento lo que ella quería. No estaba ahí para hacerle daño. Estaba atrapada. Seguía atrapada en ese lugar. Y quería que alguien supiera. Que alguien recordara lo que le había pasado. Luis quiso hablar. Quiso decirle algo, pero su voz no salía. Y entonces la mujer empezó a caminar hacia él. Despacio, arrastrando los pies, dejando huellas mojadas en el piso. Luis retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Ella seguía acercándose. Cada paso era más lento que el anterior. El olor a agua podrida llenó todo el local. Luis cerró los ojos con fuerza, esperando sentir algo, esperando que todo terminara, pero no pasó nada. Cuando abrió los ojos, ella ya no estaba. El local estaba vacío otra vez. Solo quedaban las huellas mojadas en el piso, formando un camino desde la entrada hasta donde Luis estaba parado. Y en el aire flotaba ese olor horrible que no se iba. Luis no esperó más. Agarró sus cosas y salió corriendo del local. No le importó la caja, no le importó nada. Solo quería alejarse de ahí. Corrió por las calles oscuras sin voltear atrás hasta que llegó a una avenida con luz y gente. Se sentó en una parada de autobús temblando y llorando sin poder parar. Sacó su teléfono y escribió un mensaje de renuncia al supervisor. No iba a volver, nunca más. A la mañana siguiente, el OXXO abrió normal. El empleado del turno matutino llegó silbando como siempre y se extrañó de no ver a Luis. Revisó el local y todo estaba en orden. La caja cuadraba perfecta. Los productos estaban acomodados. Era como si Luis hubiera trabajado toda la noche sin problemas y simplemente se hubiera ido antes de que llegara el relevo. Pero algo estaba raro. El empleado sintió un frío extraño en el local aunque la calefacción estaba prendida. Y cuando fue a revisar la bodega para sacar más producto, encontró la puerta abierta. Eso nunca pasaba. La bodega siempre estaba cerrada con llave. Se asomó adentro y el olor lo hizo retroceder de inmediato. Era un olor espantoso, como a agua estancada y algo más. Algo que no quería identificar.
Cerró la puerta rápido y llamó al supervisor para reportarlo. Pero el supervisor solo suspiró del otro lado del teléfono y le dijo que no se preocupara, que solo cerrara bien la bodega y siguiera trabajando normal, que ya buscarían a alguien nuevo para el turno nocturno. Esa misma tarde el supervisor revisó las cámaras de seguridad de la noche anterior. Quería ver a qué hora se había ido Luis y por qué había dejado todo tirado. Adelantó el video hasta las 2 de la madrugada. Ahí estaba Luis detrás del mostrador, acomodando cosas, trabajando normal. El supervisor siguió adelantando. Las 2:30, las 2:45, y entonces vio algo que lo hizo quedarse helado frente a la pantalla. En el video, Luis seguía en la caja atendiendo a un cliente que había entrado por cigarros. Todo normal. Pero detrás de Luis, parada justo detrás del mostrador, había una figura oscura, una mujer vestida de negro con la cabeza agachada. Y mientras Luis le daba el cambio al cliente sin darse cuenta de nada, la mujer levantó lentamente la cabeza hacia la cámara. El supervisor vio ese rostro pálido, esas cuencas vacías donde deberían estar los ojos, esa boca abierta en un grito silencioso. Y lo peor de todo fue que la mujer estaba sonriendo. Una sonrisa horrible y torcida mientras miraba directo a la cámara, como si supiera que alguien estaría viendo, como si quisiera que alguien supiera que ella seguía ahí, que siempre iba a seguir ahí. El supervisor apagó la computadora temblando. No volvió a revisar las cámaras de ese local nunca más. Y esa noche, cuando publicó el anuncio buscando nuevo empleado para el turno nocturno, no mencionó nada sobre lo que pasaba ahí. Solo puso que pagaban bien y que necesitaban a alguien urgente, porque siempre había alguien que necesitaba el dinero. Siempre había alguien nuevo que no sabía, alguien que aceptaría el trabajo sin hacer preguntas. Y en ese Oxxo de la esquina solitaria, rodeado de casas abandonadas y calles sin luz, las luces seguían encendidas toda la noche, porque ese lugar nunca cerraba, y la mujer de negro seguía caminando por los pasillos vacíos, arrastrando los pies, dejando huellas mojadas que nadie limpiaba, esperando al siguiente que tuviera que trabajar solo en la madrugada, esperando a que alguien más abriera la puerta de la bodega, esperando en ese lugar donde ella había terminado y del que nunca pudo salir. Ernesto vivía en un pueblo pequeño del estado de Veracruz, de esos lugares donde todos se conocen y las calles se vacían cuando cae la noche. Tenía más de 20 años trabajando como vigilante del cementerio municipal. Era un hombre callado, de manos ásperas y mirada cansada. Sus manos siempre olían a tierra mojada, a metal viejo y a cera de las velas que la gente dejaba en las tumbas. Decía que después de tantos años ya no le tenía miedo a nada, que había visto demasiado como para asustarse. Pero todos en el pueblo sabían que Ernesto nunca hablaba de lo que realmente pasaba durante sus turnos nocturnos. Su trabajo comenzaba cuando el sol se escondía completamente y el portón de hierro del cementerio se cerraba con un chirrido largo y oxidado. En ese momento, el mundo de afuera dejaba de existir. El aire se volvía pesado, difícil de respirar, como si alguien estuviera presionando el pecho desde adentro. Las tumbas más viejas parecían hundirse un poco más cada noche, como si la tierra las estuviera tragando lentamente. Ernesto caminaba entre las hileras de lápidas con su linterna vieja, revisando que todo estuviera en orden. Pero había una parte del cementerio que siempre evitaba. Era el sector más antiguo, donde las tumbas estaban rotas y las letras de los nombres habían desaparecido. No por el paso del tiempo, sino porque parecían haber sido raspadas con algo filoso, con uñas tal vez. Esa zona estaba llena de cruces caídas, flores muertas y un olor extraño que no se parecía a nada conocido. Era un olor dulce y podrido al mismo tiempo, como fruta descompuesta mezclada con algo más oscuro. Ernesto sabía que ese lugar no estaba bien. Lo sentía en los huesos cada vez que pasaba cerca. Por eso siempre daba la vuelta y se alejaba lo más rápido posible. Pero una noche, sin darse cuenta, se confundió de camino. Estaba distraído pensando en su familia, en lo cansado que estaba, y cuando levantó la vista ya estaba parado justo en medio del sector viejo. Su corazón comenzó a latir más fuerte.
La linterna temblaba en su mano. Fue entonces cuando escuchó algo que lo dejó helado. Era un sonido húmedo, como si alguien estuviera arrancando algo con fuerza. Un ruido pegajoso, lento, que venía desde abajo. Ernesto alumbró con la linterna hacia el suelo y lo que vio le quitó el aire. La tierra de una de las tumbas se estaba moviendo sola. Se abría lentamente desde adentro, expulsando gusanos gordos y pedazos de madera podrida. La tierra negra se levantaba y caía, como si algo estuviera respirando debajo. Ernesto quiso moverse, pero sus piernas no le respondían. Estaba clavado en el suelo, mirando cómo esa tumba se abría más y más. De pronto las campanas del cementerio comenzaron a sonar. No era un sonido normal, era un repique violento, desesperado, como si alguien las estuviera golpeando con rabia. Ernesto miró hacia la torre de la capilla vieja y vio que las campanas se movían solas, oxidadas y torcidas, golpeándose unas contra otras sin control. El sonido llenaba todo el lugar, rebotaba entre las tumbas y le taladraba los oídos. Y entonces comenzaron a salir, de entre las tumbas, de los rincones oscuros, de los agujeros en la tierra, comenzaron a aparecer figuras. Eran cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Caminaban arrastrándose con las piernas rotas, con la piel colgando y los huesos al descubierto. Sus ojos eran blancos, hinchados, llenos de tierra y agua sucia. Algunos tenían la mandíbula colgando de un solo lado. Otros les faltaban pedazos completos del cuerpo. Dejaban rastros negros y espesos en el suelo, como si estuvieran goteando algo que no era sangre. Ernesto retrocedió, tropezando con una lápida caída. La linterna se le resbaló de las manos y rodó por el suelo, alumbrando de manera irregular las figuras que se acercaban. Eran muchos, demasiados, y todos lo miraban fijamente, sin parpadear. Uno de ellos, un hombre con la mitad de la cara deshecha, abrió la boca y de ella salió una voz áspera, llena de tierra y aire podrido. «Nos cuidas», dijo la voz ronca y quebrada. «Ahora quédate con nosotros». Las demás figuras repitieron lo mismo, como un coro desafinado y horrible. «Nos cuidas, ahora quédate». Ernesto sintió que las piernas le fallaban. Intentó gritar, pero no le salió ningún sonido. Solo un gemido ahogado que se perdió en el aire pesado de la noche. Quiso correr hacia la salida, hacia el portón que estaba a varios metros de distancia, pero cuando dio el primer paso, algo cambió. El suelo bajo sus pies ya no era firme. Se había vuelto blando, esponjoso, como si estuviera caminando sobre carne viva. Sus botas se hundían con cada paso, y cuanto más intentaba avanzar, más se hundía. Entonces sintió algo frío y húmedo agarrándole los tobillos. Miró hacia abajo y vio manos saliendo de la tierra, manos sucias y podridas, con las uñas largas y negras. Le apretaban con fuerza, clavándole las uñas en la piel, rasgándole los pantalones y arrancándole pedazos de carne. Ernesto gritó esta vez, un grito desgarrador que nadie más que los muertos escucharía. Intentó patearse libre, pero había demasiadas manos. Salían de todas partes, del suelo, de entre las tumbas, de los agujeros oscuros. Lo jalaban hacia abajo con una fuerza imposible de resistir. Cayó de rodillas sobre la tierra blanda, respirando con dificultad, sintiendo cómo las manos seguían subiendo por sus piernas, por su espalda, por sus brazos, Frente a él, una de las tumbas más viejas estaba completamente abierta. No había ataúd adentro, solo un hoyo profundo y oscuro, lleno de cosas que no quería ver. Restos de ropa podrida, huesos apilados sin orden, trozos de cosas que alguna vez fueron personas. Y al fondo, en lo más profundo de ese agujero, había algo que lo dejó sin aliento. Era un cuerpo, hinchado, deformado, con la piel verde y agrietada. Tenía la garganta abierta, rasgada de lado a lado, y los ojos reventados, goteando algo espeso y oscuro. Ernesto miró ese cuerpo con horror creciente. Reconoció la ropa, reconoció las botas, reconoció las manos. Era él. Ese cuerpo era él mismo. No podía ser real. No podía estar viendo eso. Pero mientras más miraba, más claro se volvía todo.
Ese era su cuerpo, llevaba días ahí, tal vez semanas, pudriéndose en el fondo de esa fosa. Y él, el Ernesto que estaba arrodillado en ese momento, sintiendo las manos frías jalándolo hacia abajo, ya no sabía si estaba vivo o si había dejado de estarlo hacía mucho tiempo. A un lado de la tumba abierta había una lápida nueva, recién puesta, con las letras talladas de forma tosca y desigual. Ernesto leyó su propio nombre escrito ahí, pero estaba mal. Las letras estaban torcidas como si alguien las hubiera hecho con los dientes, mordiendo la piedra con rabia. La fecha de su fallecimiento ya estaba marcada. Era de hacía 3 semanas. Los muertos lo rodearon completamente. Sus caras desfiguradas se acercaban cada vez más. Sus bocas abiertas dejaban escapar olores imposibles de soportar. Ernesto sintió cómo lo levantaban del suelo, cómo lo arrastraban hacia la fosa abierta. Gritó, pateó, intentó aferrarse a lo que fuera, pero no había nada sólido a su alrededor. Todo era blando, húmedo, vivo. Lo lanzaron dentro del agujero. Cayó sobre su propio cuerpo podrido, sintiendo cómo la carne blanda se hundía bajo su peso. El olor era tan fuerte que le quemaba la garganta. Intentó trepar, salir de ahí, pero las manos lo empujaban hacia abajo, hundiéndolo más y más. Escuchó un crujido seco como ramas quebrándose. Eran sus propios huesos. Sintió un dolor agudo y breve, y luego ya no sintió nada. La tierra comenzó a caer sobre él. Pesada, fría, interminable. Llenaba su boca, sus ojos, sus oídos. Ernesto dejó de moverse. Dejó de respirar. Y el cementerio volvió a quedar en silencio. Página 3 de 3. A la mañana siguiente, el cementerio amaneció tranquilo. El sol salió como siempre. Las aves cantaron en los árboles cercanos y el portón de hierro seguía cerrado desde adentro. Nadie notó nada extraño. El vigilante del turno de día llegó a las 7 de la mañana como todas las veces. Abrió el portón con su llave, entró silbando una canción y revisó el pequeño cuarto donde Ernesto solía dejar sus cosas. Todo estaba en orden. La linterna estaba colgada en su lugar, las llaves sobre la mesa, el termo de café todavía tibio. El vigilante pensó que Ernesto se había ido temprano, tal vez porque estaba cansado. No le dio mayor importancia. El trabajo estaba hecho. Las tumbas estaban en orden. Todo parecía normal, pero algo había cambiado. En el sector viejo del cementerio, donde las tumbas estaban rotas y las lápidas manchadas, había una nueva. Estaba mal colocada, hundida en la tierra, con las letras talladas de forma irregular. Nadie la había visto antes, y nadie la vería durante mucho tiempo, porque ese sector seguía siendo el lugar que todos evitaban. Las semanas pasaron y Ernesto no volvió a su casa. Su familia lo buscó, preguntó en el pueblo, habló con las autoridades. Nadie sabía nada. El último lugar donde lo vieron fue en el cementerio, pero no había señales de que algo malo hubiera pasado. Simplemente desapareció. Con el tiempo dejaron de buscarlo. El pueblo siguió con su vida. Contrataron a otro vigilante para el turno de noche. Un hombre joven, nuevo en el trabajo, que no conocía las historias del lugar. Pero desde entonces algo comenzó a pasar en el cementerio. Las personas que pasaban de madrugada cerca del portón decían que escuchaban pasos lentos y pesados del otro lado. Pasos que arrastraban algo. Algunos juraban haber visto una figura encorvada caminando entre las tumbas del sector viejo, con una linterna apagada en la mano. La figura caminaba lento, como si le costara trabajo moverse, y dejaba un rastro oscuro detrás de ella. Cuando alguien se atrevía a mirar más de cerca, veían que esa figura tenía la cara cubierta de tierra, los ojos hundidos y blancos, y la boca llena de algo que se movía. Gusanos. La ropa colgaba rota de su cuerpo, y una de sus manos parecía estar deshecha, con los dedos torcidos y las uñas arrancadas. El nuevo vigilante también comenzó a escuchar cosas. Durante sus rondas nocturnas, cuando todo estaba en silencio, oía una voz rasposa que parecía venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Era una voz que sonaba como si alguien tuviera la garganta llena de tierra y aire podrido. Decía siempre lo mismo:
No se vayan. Aquí siempre hace falta uno más. El vigilante sentía escalofríos cada vez que la escuchaba, pero nunca lograba encontrar de dónde venía. Revisaba entre las tumbas, alumbraba con la linterna hacia todos lados, pero no había nadie. Solo las sombras largas y el aire pesado de la noche. Una madrugada, mientras hacía su recorrido por el sector viejo, el nuevo vigilante tropezó con algo en el suelo. Alumbró hacia abajo y vio una lápida caída, cubierta de musgo y tierra fresca. Tenía un nombre tallado de forma extraña, como si alguien lo hubiera hecho con algo filoso y desesperado. Era el nombre de Ernesto, pero la fecha de su fallecimiento estaba borrosa, imposible de leer con claridad. El vigilante sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso atrás y escuchó esa voz otra vez, ahora más cerca, casi en su oído. No se vayan. Aquí siempre hace falta uno más. Giró rápidamente pero no vio a nadie. Solo sintió algo frío rozándole el hombro, como una mano mojada y pesada. Corrió hacia la salida sin mirar atrás, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Desde esa noche, nunca volvió a trabajar en el cementerio. Renunció al día siguiente sin dar explicaciones, y desde entonces, el puesto de vigilante nocturno del cementerio municipal quedó vacío. Nadie quería tomarlo, porque todos en el pueblo sabían que algo andaba mal en ese lugar, que las tumbas del sector viejo no descansaban en paz, y que Ernesto, el hombre que cuidó ese cementerio durante más de 20 años, seguía cumpliendo su trabajo, caminando entre las sombras, arrastrando los pies, con la boca llena de tierra, susurrando su advertencia a cualquiera que se atreviera a entrar. No se vayan. Aquí siempre hace falta uno más.